Vamos a empezar a trabajar la primera unidad de cuarto medio del programa EAR Chile. En este caso vamos a dar inicio a una primera temática que corresponde a la diversidad de civilizaciones. Veremos las primeras expresiones culturales de la humanidad y cómo se desarrollan estas en el contexto de la prehistoria. Posteriormente trabajaremos el tema de las nociones de evolución. Vamos a ver cuáles son las distintas especies que han existido en el desarrollo de la evolución de la especie humana, para terminar finalmente con lo que corresponde a una línea de tiempo con las grandes etapas e hitos de la historia cultural de la humanidad. Ese va a ser nuestro primer panorama general para el trabajo relacionado con esta primera unidad de cuarto medio de la diversidad de las civilizaciones y sobre todo la noción de evolución. Es decir, estamos en la primera parte, ¿no es cierto?, cuando empieza a desarrollarse toda esta historia de la humanidad. Si queremos hablar de las primeras expresiones culturales, en primer lugar debemos ser capaces de identificar y reconocer el concepto de prehistoria. La prehistoria se le llama así, ¿no es cierto?, al periodo que va desde cuando existe el registro de los primeros humanos o la aparición del ser humano en la Tierra hasta la invención de la escritura. La prehistoria, al igual, ¿no es cierto?, que el periodo que nosotros hemos vivido y que estamos viviendo en la actualidad, que es la historia, trata de la vida de los hombres en tiempos pasados, cómo se desarrollaron, de qué manera vivieron, cuáles eran los alimentos que mayormente utilizaban para sobrevivir, cuáles fueron las grandes batallas, peleas en las cuales se vieron enfrentados por territorios, etc. Ahora, lo que hacemos nosotros es utilizar fuentes distintas. Por ejemplo, si tú estás dentro de la historia, de un periodo determinado de la historia, llámese la Edad Media, el mundo clásico, la época de las revoluciones, etc., tú recurrirás a documentos escritos. Sin embargo, para hablar de la prehistoria, tú tienes que recurrir a documentos que no necesariamente o no se encuentran definitivamente escritos. Por lo tanto, tú recurres a otro tipo de fuentes, dibujos, imágenes grabadas, etc. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia. Y ahí nosotros hablamos de las denominadas fuentes arqueológicas, restos que han dejado los hombres. Y en la medida que tú juntas todo eso, los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos, mayoritariamente han ido construyendo todo lo que es la historia a partir de esto. Aquí tú tienes un gran reflejo de lo que es el estudio de la prehistoria. Es decir, estas imágenes colocadas, ¿no es cierto?, en una roca significan, sin lugar a dudas, un gran hallazgo y significan un libro abierto para el desarrollo de todo lo que corresponde a la prehistoria. Con este tipo de imágenes, los historiadores, los arqueólogos han tratado de ir reconstruyendo todo lo que fue esta etapa de la historia, en la cual, obviamente, para diferenciarla de la historia, es que no tiene ningún tipo de registro histórico escrito. Dentro de la prehistoria hay un concepto también que es muy relevante. Hay un concepto de la noción de la evolución. Es decir, nosotros nunca hemos sido, ¿no es cierto?, o nunca fuimos de la misma manera en que somos hoy en día. Es decir, nunca hemos tenido las mismas capacidades físicas, nunca hemos tenido las mismas capacidades intelectuales. Por ende, el hombre se ha ido conformando de manera lenta. El ser humano se ha ido conformando. Y de cómo se ha conformado este hombre, cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado. Como dice ahí la imagen, la presentación, somos el fruto de una conjunción, de una serie de cambios a nivel físico, a nivel biológico, a nivel cultural. A todo ese proceso nosotros le vamos a denominar, ¿no es cierto?, como el proceso de hominización. En este proceso, entonces, el hombre fue evolucionando, el hombre fue cambiando, ¿no es cierto?, desde un estado muy ancestral, muy antiguo, que es la etapa o la especie del Australopithecus, hasta llegar a la etapa del Homo sapiens o del Sapiens sapiens. Es decir, llegar, ¿no es cierto?, a una etapa en la cual ya se empieza a utilizar el raciocinio, se empieza a utilizar la razón desde una perspectiva mucho más evolucionada. Por lo tanto, lo que somos hoy no es otra cosa que un gran proceso de evolución. Aquí tú tienes una imagen muy clarificadora del tema que te estoy planteando. Por ejemplo, en algún momento nosotros estuvimos cerca de una rama de los homínidos. De ahí, ¿no es cierto?, viene el concepto o el proceso de hominización. Es decir, uno de los
de las ramas, ¿no es cierto?, de los homínidos evoluciona rápidamente y genera, ¿no es cierto?, un proceso denominado de hominización en el cual nos vamos transformando lentamente en esta especie humana. Es decir, en algún momento nos parecimos mucho a lo que eran, ¿no es cierto?, un gorila, un chimpancé, un mono, pero en un momento determinado una de esas ramas, los homínidos para ser más específicos, empieza a evolucionar y se empieza a transformar en esto que es hoy el día el ser humano. Pero ese es un proceso lento, es un proceso, digamos, que tiene muchos años y que se van dando rasgos y características físicas que nos van distanciando a una especie de otra.